en un trabajo que hicimos en la elaboración de charque de llama para procesar con los técnicos que trabajamos en el proyecto Vale y el proyecto TIA, se pone cierta cantidad de nitritos y nitratos, ¿no?, para conservar la carne, pero no hay medidas, no se conoce qué cantidad, ¿no? Entonces los técnicos ponen a su criterio, no hay una capacitación, ¿no? Entonces resulta que estos realmente hemos visto en la carne, cuando se pone el nitrito o nitrato, lo quema la carne. Entonces si esa consumimos diariamente en los embutidos, mi imagino también están con esos aditamentos, es complicado, ¿no es cierto? Y todas las enfermedades que han mencionado, ¿no es cierto?, en nuestras familias ya tenemos esos casos. Yo, por ejemplo, mi madre hace el año pasado con diabetes, ¿no? Tiene en nuestra familia alguien con una enfermedad de cáncer seguramente, ¿no? Pero para diabetes, ¿no? También en nuestras áreas rurales hay la cura también, como se puede decir, ¿no? Orina, la sangre de llama, ¿no? Le ha calmado el avance de diabetes, ¿no? Bueno, pasamos la siguiente, por favor. Quizás les dé un poco de hambre al mirar todos estos productos. ¿De dónde hacemos las compras? ¿No es cierto? Han hablado de supermercados, quizás en los mercados, Ferias Rodríguez, Villa Fátima, qué sé yo, en el Alto, en el Villa Dolores, pero ¿de dónde provienen, no? La mayoría, la siguiente, por favor. Según datos, el año pasado fue el año de la agricultura familiar, un 70% proviene de la agricultura familiar y el resto es atendido por la agroindustria, ¿no? El detalle que han mencionado en las exposiciones. Y la producción de la agroindustria, un 80% se va al exterior, como se ha mencionado, ¿no? Alrededor de 740.000 productores, es el dato del año pasado, que se registra de productores de la agricultura familiar campesina. Un 53% de la agricultura campesina es destinada al consumo propio y un 36% al mercado interno, ¿no? Y algo importante, el 61% en el altiplano es para consumo y el resto es destinado al trueque, que en algunos casos sí continúan así, y el otro a la reserva de semilla, entre otros, ¿no? El siguiente, por favor. De acuerdo al último censo, no se ha publicado, ¿no es cierto?, pero se ha sacado un dato global en la encuesta nacional agropecuaria. Tiene un reporte de 872.641 unidades productivas agropecuarias, ¿no? Y el 90% están situadas en regiones del altiplano, valles interandinos. Bueno, ¿qué sucede con esa producción de alimentos, no?, en los valles altiplanos? 70%, 2 millones de productores hablan al CIOEC, ¿no? Hay un impacto de cambio climático, vulnerabilidad, el suelo, la degradación del suelo, qué está haciendo el Estado y los lineamientos de política que estamos trabajando en la Autoridad Nacional de la Mujer Tierra. Gonzalo va a acompañar con el tema de la agrobiodiversidad del niño. ¿La siguiente? Bueno, estos datos algunos voy a pasar, que ya se han mencionado. Voy a simplemente al último dato. Al 2050 se proyecta un incremento promedio de 1 o 3 grados centígrados, según el estudio del MDI, de la Unidad de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. La siguiente, ese mapa que ven es al 2040, el de la... Este es al 2040, incremento de temperatura, y al 2050 se amplía del área con incremento de temperatura, ¿no? Todo el norte de Bolivia, Santa Cruz, Tarija, ¿no es cierto? La siguiente. ¿Cuáles son estos impactos? No, básicamente son la afectación en el rendimiento, ¿no? Se van a reducir el rendimiento de los cultivos. La siguiente. También el forraje va a ser reducido, porque Gonzalo ya nos decía al anterior, si no hay forrajes se va a reducir la producción de carne, fibra y leche. Se rompe el ciclo hidrológico y se incide en la producción de rendimiento, ¿no?, que nos habló el doctor Edson Ramírez. Al haber mayor temperatura, hay mayor evapotranspiración en el suelo, entonces
se acrecentan los suelos y la probabilidad de suelos salinos, ¿no? Y hay áreas con mayor cobertura de suelos salinos. La siguiente. La desertificación de tierras debido a la pérdida de cobertura vegetal. La siguiente. Concentración de la precipitación en periodos más cortos, esa es la tendencia. Erosión de suelos y alta probabilidad de inundaciones en zonas bajas. Distribución temporal de las precipitaciones alteran el calendario agrícola, lo que nos mencionaba también Gonzaga, eso incrementa las pérdidas y todo eso hace mayor incidencia a la emergencia y aparición de nuevas plagas y enfermedades. Y por último, el siguiente, la reducción de ingresos y pérdida de empleo que afecta al acceso a los alimentos, ¿no? Bueno, no se ve muy bien aquí. Esta es un estudio que ha hecho Prosuco para la percepción y valoración del impacto del clima en el desempeño agrícola. Todos los cultivos, la papa, la cebada, la quinoa, son altamente vulnerables de acuerdo a la percepción, ¿no? Esto es a la sequía, los granos, la quinoa es el que tiene mayor vulnerabilidad a estos cambios de impacto climático, de acuerdo a este estudio que se ha hecho con Prosuco en la región del altiplano. La siguiente. Esto lo pasamos, por favor. Pasamos. Es el aspecto fisiográfico local, que es lo que tenemos en Bolivia, ¿no? Que a mayor vulnerabilidad, pero esto acrecenta el aspecto fisiográfico que tenemos, ¿no? La siguiente. Estos son los reportes del Viceministerio de Defensa Civil, que es el reporte de daños y pérdidas en el sector en bolivianos. El sector que más pérdidas del 2013 se ha reportado es el sector agropecuario, con un 62% de pérdida, en la pecuaria 36% y 23% en la agricultura. El siguiente. Lo que decíamos, ¿no? El suelo. Si para producir alimentos necesitamos los recursos suelo, agua, praderas y buen clima, ¿no es cierto? Estas tierras actualmente en nuestro país, ¿será posible que podamos producir alimentos? La siguiente. Entre todos los aspectos que se han mencionado, ¿no es cierto?, está la acumulación paulatina de sales y sodio en los suelos, contaminación, presión en los suelos por la sobreexplotación, se suman los cambios climáticos, ¿no?, que exacerban este proceso de desertificación. La siguiente. Y la deforestación que se ha mencionado, ¿no? Santa Cruz, según datos de la ABT, tiene 79.57% de deforestación a nivel nacional antes del 2012, ¿no? La siguiente. Entonces, los programas a nivel ministerial, tanto del MRI, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿cómo intervienen? ¿Cuál es su enfoque, ¿no? La mayor parte, de acuerdo a la experiencia que hemos visto y la percepción de las áreas rurales, son muy sectoriales, ¿no? Unos se dedican solamente a agua, otros solamente a la producción de leche, otros a la quinoa, otros a, qué sé yo, animales menores, ¿no? Pero en varios lugares nos dicen, yo agricultor familiar, campesino, yo no tengo solo mi ganado, tengo mi papa, tengo mi orejita, tengo mi cebada. Entonces, es una producción integral. Entonces, el enfoque que se tiene en el ministerio, los programas, diversos programas, es muy sectorial. Entonces, chocamos con esa intervención en la área rural, ¿no? Son dispersos, bastante dispersos. Hay en una comunidad 3 familias, en otra comunidad una familia, ¿no? No consideran la continuidad fisiográfica, no son espaciales territoriales, no son continuos, no consideran los grados de organización comunal, ¿no? Para acceder a estos proyectos valen para empoderar, criar, acceso. ¿Qué se les pide? Personería jurídica, sí o sí. Entonces, a la fuerza tienen que sacar personería jurídica. ¿Qué incide en eso? Tienen que sacar NIF, cuenta bancaria, tienen que hacer descargo cada año, y muchas familias ahorita están llorando porque no les han explicado bien, tienen que hacer descargo de impuestos cada año, no han hecho bien las multas, todo un problema, ¿no? Entonces no se considera estos grados de organización comunal, ¿no? No hay una intervención integral en los programas y proyectos, ¿no? Ya sea del MDI y Maya, ¿no? Siguiente.
Ahí están los programas, ¿no? Que decía acceso, programa PACUM, todos ellos, ¿no? Así, el Ministerio del Medio Ambiente lleva, por ejemplo, no tiene el Plan Nacional de Cuencas, el plan plurianual, un plan maestro de la cuenca Catari, hay un mapa también, con Gonzalo, seguramente lo vamos a traer las siguientes talleres, programa Mi Agua, programa Mi Riego, la década del riego, es decir, en estos momentos está trabajando una ley de la década del riego, con 1 millón de hectáreas que tiene que cubrirse hasta el 2025. Ahí nos preguntamos con Gonzalo, se va a hacer las infraestructuras seguramente, ¿no? Pero ¿habrá suficiente agua? Con estos cambios climáticos, ¿hay suficiente agua para esas zonas? Ya hay reportes, ¿no? Nos dicen, se ha construido infraestructuras de riego, primer año, segundo año, pero después ya no hay agua. ¿Dónde queda esa inversión? No hay una articulación, entonces, en ese sentido, con estas temáticas de cambio climático. Entonces, siendo la agricultura principalmente convencional, la que contribuye al calentamiento global, ¿no? Con la emisión del CO2, la deforestación, pero al mismo tiempo también es víctima, contribuye y es víctima, ¿no? Porque sufre sequías, heladas, inundaciones, ¿no? Lo que necesitamos es realizar acciones conjuntas de mitigación y adaptación, ¿no? Mitigación, reducir las emisiones de CO2 y adaptarnos con un mecanismo de adaptación, ¿no? Lo siguiente. Entonces, desde la Autoridad Profesional de la Madre Tierra, como nuestra primera función establecida en el marco de la Ley 300 es formular e implementar la política profesional de cambio climático. Hemos trabajado 16 lineamientos, la siguiente, en diferentes talleres a nivel nacional, 9 talleres departamentales, 2 nacionales, alrededor de 1.950 representantes de entidades públicas y privadas. El fortalecimiento, la resiliencia climática en los sistemas productivos agropecuarios, piscícolas y agroforestales, ¿no? Y ahí se han identificado diferentes acciones y estrategias, ¿no? Entre las que tenemos uso, aprovechamiento apropiado de los componentes de la madre tierra para la seguridad alimentaria con sobrevivencia. Finalmente, ahora no hay límites, ¿no es cierto?, para la producción generalmente industrial. Tenemos a los menonitas que le han metido como han querido, ¿no? Han comprado tierras, han producido soya, se ha cansado ya de la tierra, han ido a otras áreas, que ahora están en La Paz, en Examas, en Tumpasa, en Bolivia, y la tierra va a dejarse. O sea, hay límites para eso. No lo tenemos, ¿no? La siguiente estrategia: sistemas productivos resilientes y sustentables en la agricultura, ganadería y pesca, recuperación, protección, fomento y uso de la agrobiodiversidad nativa en los sistemas agroalimentarios, transformación y comercialización de productos ecológicos y nutritivos para la seguridad y seguridad alimentaria. En el tema del suelo, restauración de áreas degradadas por impacto del cambio climático, protección y conservación de los suelos. En el tema del agua, gestión municipal y comunitaria del agua para fortalecer la resiliencia climática, rehabilitación de cuencas hidrográficas y fuentes de agua vulnerables a los impactos del cambio climático, siembra, cosecha, captación, almacenamiento de agua en las zonas y sistemas de vida vulnerables a los impactos del cambio climático, optimización del uso del agua en el marco de la gestión integral. En varios talleres nos han mencionado que es un mal uso del recurso agua, en todo sentido. ¿Sí? En el tema de saberes ancestrales, articulación entre los saberes ancestrales y las tecnologías modernas para promover los sistemas productivos resilientes, gestores de la madre tierra con conocimientos endógenos y prácticas de ritualidad para revitalizar la resiliencia climática. Varios ya han trabajado en este sentido, los Yapuchis y Yapucamanis, ¿no?, que incluso están en un proceso de certificación por la Escuela de Gestión Pública del Ministerio de Educación. Diseño y rediseño de infraestructuras productivas ancestrales como sistemas de manejo de suelo y agua, fortalecimiento de grados de organización comunitaria y gobernanza local.
Ya, como el tema de investigación, solamente aquí quiero mencionar un aspecto que ha salido en la política de cambio climático como demanda de los diferentes representantes. Aquí lo tienen, ¿no? Dicen, en la estrategia de procesos de investigación de la prevención y gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. ¿Qué nos han mencionado ahí? Trabajar conjuntamente con las universidades para formular proyectos en gestión de riesgo y adaptación al cambio climático en coordinación la madre tierra, gobiernos autónomos, departamentales, municipales, ¿no? Para que tengan verdaderas respuestas. Esa es la demanda que están en los países, ¿no? Y creo que estamos ahora en este ámbito, ¿no? La siguiente. En el tema del consumo responsable que se ha hablado también, ¿no? Consumo responsable, necesario, vital y sustentable de los bienes y servicios, y el reciclaje y transformación de los residuos, el tema de la basura, es clave, ¿no? Cuando hacemos las compras en el mercado, compañeros, los esposos seguramente algunos de los van al supermercado, después de comprar, ¿qué nos queda todo? Lleno de bolsas, ¿no es cierto? Una cantidad inmensa de bolsas, ¿no? Y en los usos de plásticos también. Entonces, hay una estrategia de reciclaje y transformación de los residuos, ¿no? Siguiente. Hasta ahí me quedo y Gonzalo. Muchas gracias. Y un poquito quería intervenir en el sentido de que ya se ha manifestado de lo que somos nosotros centros de origen, de los diferentes productos que hoy es cotidiano en nuestro diario de alimentación. Un aspecto fundamental que me había tocado a mí participar en el programa de mejoramiento de lo que era la quinoa. Fundamentalmente, uno de los aspectos fundamentales que en algún momento muchos hermanos que habían salido al exterior llegaron del exterior, pero ya a trabajar en lo que serían definitivamente en buscar variabilidades genéticas en lo que era el caso quinoa. Pero uno de los aspectos que no habíamos considerado era el aspecto definitivamente de que nuestra región disponía de 3.600 tipos de quinoa. Ya nuestros abuelos habían generado quinoas para las partes de los valles, quinoas para suelos salinos, quinoas para suelos rojos, quinoas para suelos negros. Entonces ahí es donde en alguna medida comprendimos de que realmente se dispone de una gran variabilidad genética en nuestras comunidades, y es por eso que cuando nosotros trabajamos ya en el campo, uno de los aspectos fundamentales que empezamos a caracterizar es en primera instancia ver las potencialidades que tienen en nuestros diferentes tipos de cultivos que nuestros hermanos de la comunidad van trabajando. En ese sentido, este es el otro aspecto también, la variabilidad genética que en alguna medida, y quiero agradecer a Félix Amani, el ingeniero que está trabajando en esta temática. Este es el otro de las potencialidades que tenemos en nuestras regiones para afrontar el cambio climático. Diferentes tipos de isaños, diferentes tipos de ocas, mashuas, y además no hemos ido caracterizando sus aptitudes fisiológicas. Es decir, algunas papas, como ustedes han debido escuchar en las comunidades, hay diferentes nominaciones que le van dando nuestros hermanos de la comunidad: huacajinchos, huacanairas, huacalajas, ¿no es cierto? Papitas algo planas, papitas algo, como están viendo, largas. O sea que no simplemente por la forma que tienen estas especies, también están ligados a las aptitudes de, ¿cómo se podría decir?, de búsqueda de humedad, de búsqueda de nutrientes. Estos aspectos no lo hemos ido caracterizando, y aquí tenemos toda una ventaja, ¿no?, de poder ir disponiendo de estas especies para afrontar lo que es cambio climático y producir alimentos. Muchas de ellas son tolerantes y resistentes a sequías, a heladas y también a granizadas, porque generalmente muchas de nuestras especies que en nuestras facultades nos han manifestado era producir, digamos, a altura planta en el follaje, pero cuando tiene mayor follaje también tiene mayor peligro de incidencia cuando se dan el aspecto de las granizadas. En el caso de las rookies, por ejemplo, aquellas papas tolerantes a lo que serían a heladas, estas son generalmente de porte más bajo y por tanto no tienen mucha incidencia a la evapotranspiración
o en el caso de mejor manera administra la escasa humedad que dispone en nuestros suelos. Pero sin embargo también están ligados también a la parte de, como se podría decir, a la manera de cómo nuestros hermanos de la comunidad van asumiendo y garantizando la producción de alimentos en las comunidades. En el caso, por ejemplo, de las papas luquis, hay una técnica que ustedes tal vez han escuchado que se llama el manejo de la marca, es decir, los hermanos de las comunidades en estos periodos casi ya inicios de lluvia hacen de que toda la materia fina que el agua de lluvia ha transportado en un determinado río temporal lo conducen a un determinado lugar. Son las maicas, el manejo de las maicas o el manejo de la materia fina. Esta materia fina no simplemente es tierra fina, sino que también está cargada de materia orgánica, detritos orgánicos, y entonces en alguna comunidad como era Belén, en Llofre Chico y Llofre Grande, que era en el sector de la Huachaca, cuando acompañaban en los proyectos, los tíos estaban corridos de sangre. Esa era mi preocupación: qué es lo que ha pasado, o no hemos hecho nosotros algún contacto más prudente con los tíos. Lo que pasa es que los hermanos desde Llofre Chico y Llofre Grande, el inicio de lluvia, la primera lluvia, la segunda lluvia y la tercera lluvia es realmente, ¿cómo podría decir? Una de las comunidades tiene que conducir estas primeras escorrentías, porque de eso depende su vida, así manifestamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los indicadores climáticos, como la anterior vez habíamos ido viendo, los hermanos están viendo de manera diaria en estos días ya. Si se da la presencia de granizadas, y ustedes saben que inicio de lluvia siempre hay presencia de granizadas, existirá un mayor volumen de transporte de materia fina, y de esta manera la marca que dispone la comunidad de Llofre Chico o Llofre Grande, la primera que captura esas aguas será la privilegiada para tener un excelente rendimiento en un tipo de papa como es la papa luqui o la papa sultuma. Como se dan cuenta, pues también está ligado a la aptitud, no simplemente que tienen estas especies, sino también a la aptitud del grado de organización comunal que disponen. Entonces, en nuestras, ya lo ha mencionado el hermano licenciado, referido a la variabilidad genética que tenemos en papas. Ahí no hemos entrado. Y el otro aspecto que resaltaba Osvaldo era la reconstrucción y construcción de las infraestructuras productivas. Ahí sí no hemos entrado en los proyectos de investigación. Definitivamente, hoy hemos visto una tesaza, ¿no es cierto?, que ha mostrado el licenciado del área de Charazani. No hemos tenido proyectos y programas de reconstrucción y construcción de estas infraestructuras excepcionales para la producción de alimentos. Entonces, tiene que ser urgente este tipo de proyectos en los proyectos de UNSA y adaptación al cambio climático que estamos generando. Félix Haiti nos va a apoyar seguramente con proyectos de investigación en la caracterización de uno o dos tipos de variedades que aún están no inventariadas, no conocidas. Lo que pasa es de que prejuicios lo que a veces nos ha hecho de que siempre estemos mirando especies introducidas de otras latitudes, y ahí hemos tenido los problemas los agrónomos. A mí me ha pasado en muchas oportunidades, siempre hemos y hasta las comunidades se han acostumbrado a manifestar que todo lo extranjero es lo mejor, pero en tiempos de cambio climático lo mejor es iniciar con los recursos que disponemos en nuestras comunidades. Ahí está otra pista también, fíjense ustedes, una variabilidad genética hermosa. Ahí están nuestros hermanos genetistas. Yo me acuerdo ya manifestado de la infesta de la Phytophthora, por ejemplo, ¿no es cierto?, en las papas. O sea que, sobre pretexto de traer papas mejoradas, hemos infestado de enfermedades, de plagas, ¿no?, que no podemos salir ahora, ¿no? INEA está haciendo los esfuerzos de igual en alguna medida controlar su incidencia, pero sigue avanzando. Entonces a veces también importamos este tipo de incidencias, pero lo que quería mostraros era esa situación. Como les decía, los genetistas han ido incorporando el gen de la zanahoria al arroz, para ver el arroz colorado de caroteno. Pero ahí ustedes pueden ver en nuestras papas las diferentes pulpas, ¿no? Diferentes pulpas de todo color. Y eso es lo que no hemos ido valorando. Ya nuestros abuelos han ido incorporando pulpas coloradas
de hierro, pulpas azuladas de lo que es pulpas azuladas, pulpas amarillas, o sea que tenemos toda una variabilidad genética en nuestras especies, y aquí está el resultado para buscar un alimento completo. Y no simplemente es eso. A mí me pasó, yo trabajaba en Cobija, y entonces me llevé mi papita de orulo a Cobija, y como ustedes conocen, en nuestras comunidades se almacenan en un rinconcito nuestras papas y poco a poco las consumimos. Pero cuando se terminó, pasé al lado del Brasil, compré las papas brasileras, y del mismo modo como nosotros hacemos ese mismo trabajo de consumir poco a poco, la papa brasilera a la semana ya estaba corcho. Y entonces no estamos viendo su calidad vital. Yo tenía un compañero que siempre trabajábamos juntos, Ramón, allí en Patacamaya, y antes de salir al campo, ustedes conocen la parada para salir en Patacamaya, y hacíamos el consumo de un poco de charque, charquecán, pero este charquecán tiene esta papita que es la pituguayaca, no sé cómo le llaman, no, la pituguayaca. Y cuando comía mi compañero Ramón esa papita, inmediatamente dormía, y decíamos, mira, pituguayaca, como estás desnutrido, te castigo, pero te hace dormir. Entonces hay esas consideraciones que aún todavía hay que ir trabajando, ¿no? Entonces, esa es en realidad la variabilidad genética que tenemos, y no lo estamos haciendo uso para hacer lucha frontal frente al cambio climático. Definitivamente, cuando tenemos problemas ya de enfermedades o de otras situaciones, recién buscamos a los genes ancestrales. Yo he visto buscar en los chumpales papas antiguas o maíces antiguos. Entonces, ese tema de que el conocimiento ancestral y el conocimiento de rigor científico, unos mejor o unos peor, creo que ya está quedando en el camino, y me alegro en esa situación, porque lo importante es contribuir siempre de una lucha frontal frente a lo que sería el cambio climático. Y gracias a Fer por estar con nosotros. Seguramente muchos proyectos van a nacer contigo referido al uso de esa hermosa biodiversidad, y no simplemente biodiversidad, sino como alimento, como la licenciada nos ha ido mostrando, porque generalmente en la puerta de nuestras escuelitas, de nuestros colegios, realmente hay alimentación china. Ya ha llegado, la leche china ya está en los puestos de dulces que hay en nuestras escuelas. Entonces las consecuencias lo hemos visto, definitivamente son cancerígenos. No estamos nosotros visibilizando eso, pero ya en este tipo de talleres estamos un poquito viendo su comportamiento. Bueno, yo les había manifestado, esto es un poquito, tal vez ustedes muchos han visto ya esta infraestructura. Esto es Moraya, esto es Perú. Este es un área donde se manifiesta que los abuelos han ido caracterizando. Definitivamente es una fisiografía desde la parte baja hasta la parte de la montaña, y para cada círculo concéntrico que tenemos estaba también ligado a un diferente tipo de papa que ellos hacían el mejoramiento, o ya buscaban alternativas de cómo ampliar la frontera agrícola, pero siempre teniendo cuidado lo que era la fisiografía correspondiente que tenía cada una de nuestras comunidades. En la muralla, ¿no? Esa es muralla, ¿no? Sí. Y esto es un poquito más, quería mostrarles esto de la tajita, que con ustedes creo que 3 veces ya os he mostrado, pero ese es un poquito lo que quería con ustedes compartir. Tenemos que empezar a recurrir en tiempos de cambio climático a las infraestructuras productivas que tienen nuestros abuelos. Nunca le hemos dado importancia, nunca lo hemos valorado, pero ahí está, aún todavía nuestra comunidad la maneja, ¿no? Entonces, en este tipo de tajita, generalmente hay una papa muy especial, que es la surtuna. Se la siembra con asadón, y su cosecha, o sea que ya no concentra en la parte baja de la planta, no está concentrada el grupo de papa, como más o menos nosotros los agrónomos siempre decimos que la mejor papa tiene que ser mayor altura planta, y además tiene que concentrar el mayor volumen del producto debajo de la planta. La surtuna viaja, si hay humedad donde está la amiga, puede la surtuna llegar hasta donde la amiga, o sea que tiene una aptitud de búsqueda de humedad y la materia orgánica. Y por eso en nuestras comunidades la cosecha se hace con la jara, o sea que con la, ¿cómo se dice ahora? De la caderita, el huesito de la cadera que tiene la llama, y con jara se lo cosecha, porque es netamente arena y no se lastima a las especies producidas de surtuna. Entonces, y el otro aspecto, como nos había manifestado, es esta situación, ¿no? Mediante el ganado, sea ovino o camélido, la reposición de la materia orgánica se da en ese tipo de concentraciones
tipos de este tipo de infraestructura. La tarjeta no simplemente es tarjeta, sino hay la giracha, la giraya, los valuravis, sistemas productivos que están todavía al alcance de nuestra comunidad. Definitivamente con cambio climático, esa es la propuesta. No hay otra. Técnicas modernas que podamos tener para afrontar el cambio climático. Yo siempre estoy preguntando a los amigos cuando estoy en otro lado de invitado, estoy en Quito, les digo, tenemos centros de entrenamiento moderno que afronten el cambio climático, casi no hay respuesta. Y además, si hay, tiene costo, ¿no? Patentan, ¿no es cierto?, las grandes transnacionales estas innovaciones, y entonces creo que en nuestra comunidad aún todavía podemos ir recreando este tipo de prácticas y de esa manera, de mejor manera, afrontar, tal vez en nuestra área que el doctor Zapata lo ha caracterizado, lo que es Cuenca Catari, tal vez existen todavía estas infraestructuras. Entonces en los proyectos de investigación que vamos a acompañar, tal vez se presenta, entonces haciendo relevamiento de toda esta información. Muchas gracias por el tiempo y seguimos adelante.